Muy buena tarde para todos y para todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de Cognos Community. El día de hoy, pues, es grato para nosotros contar con una gran cantidad de registros y de participantes. Los que ya están aquí, pues bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por atender este llamado a esta formación. Finalmente, esta estrategia está pensada para ustedes. En algunos espacios ya varias personas nos han acompañado. Para aquellos que no nos han acompañado, pues contarles una buena noticia, y es que ahora en Publiciencia contamos con una nueva estrategia de formación denominada Cognos Community, en donde ustedes van a poder tener la oportunidad de participar en diferentes espacios formativos, en diferentes recursos, para que puedan empezar a optimizar el uso de los mismos y conocer realmente los beneficios que tienen, incluirlos dentro de su ciclo formativo, dentro de su día a día de trabajo. El día de hoy, pues tenemos la maravillosa fortuna de contar con nuestra especialista en investigación, Andrea Gómez, que será justamente la persona que una vez más nos acompaña y nos dará esta sesión formativa para que ustedes aprendan, para que aclaren sus dudas, y es también la oportunidad para invitarlos a que lo hagan. Pueden utilizar su micrófono sin ningún inconveniente. Les pedimos que durante la sesión sí lo tengan cerrado. Si tienen alguna inquietud, pues nos levanten la manito y les damos el paso para que puedan expresar todas sus dificultades. También tenemos la opción del chat. Es importante, si ustedes ven en la parte superior de su pantalla, hay un simbolito de mensajes que dice preguntas y respuestas. Ideal que por allí nos puedan dejar sus preguntas, y a través del chat si de pronto tienen algún comentario que hacer. Pues nada, invitarlos a que participen también en nuestras otras sesiones. Yo les voy a dejar a través del chat toda la información que tenemos desde Publiciencia para que aprovechen y se inscriban y se registren de una vez también en los otros eventos que tenemos. Entonces, sin más preámbulo, pues iniciemos esta maravillosa sesión. Andrea, buenas tardes y bienvenida también. Listo. Buenas tardes, ¿me confirman si me escuchan bien? Muy bien. Listo, perfecto. Entonces, espérenme, por favor, yo organizo acá porque tengo que conectarme con los audífonos del celular. Listo, entonces no, yo aprovechar la súper bienvenida que Carolina les da a este espacio. Para nosotros realmente es muy importante, es demasiado relevante poder contar con todos ustedes en este espacio. La convocatoria siempre ha sido un éxito, entonces esperamos que por supuesto nos sigan acompañando. Recordarles que el día de hoy, pues ya tuvimos nuestra primera sesión donde pudimos abordar entonces las diferentes dimensiones de Scopus. Hoy vamos a trabajar justamente unos ejercicios prácticos explorando algunas de estas dimensiones, pero de cara a poder identificar muy bien es cómo tomar esas mejores decisiones analizando las diferentes métricas que nos vamos a encontrar en Scopus. Muchos de ustedes nos hacían varias preguntas alrededor de un tema de educación inclusiva, entonces desde allí partimos para hacer los ejemplos, para poder también, digamos, como que abordando un tema que fue tan común dentro de los formularios que ustedes diligenciaron y que finalmente es de interés para muchos de ustedes, pues entonces basamos esos ejemplos justamente con este tema de trabajo. Entonces, nuevamente darles las gracias. Voy a compartir entonces pantalla y voy a apagar camarita para poder entonces optimizar aquí ancho de banda, ya que me conocieron, ya que me vieron, para los que no. Entonces, igual ya me voy a presentar de manera ya mucho más formal. Listo, entonces me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Listo, André. Sí, sí. Perfecto. Muy Maravilloso. bien. Entonces, bueno, recordarles que Cuidado, que te alcanza por acá. listo, Caro, si de pronto me ayudas con los Sí, micrófonos. déjame ya Ay, desilenciar. gracias. Listo. Entonces, bueno, yo les contaba hace un momento, la idea es que podamos tomar mejores decisiones en investigación justo con el uso de Scopus a través de los diferentes casos que vamos a entrar a analizar y basándonos principalmente en el análisis que hagamos de las diferentes métricas que tenemos en la plataforma.
Entonces, para los que no me conocen, yo soy Andrea Gómez Molina, yo soy bióloga, soy magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación y actualmente en Publiciencia tengo a cargo todo lo relacionado con gestión de investigación al interior de la institución. He interactuado con muchos de ustedes seguramente, entonces para mí es un placer poder hacer parte nuevamente de estos espacios. Entonces, justamente, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Entonces, lo primero es identificar, pues, como también esas métricas en investigación y a partir de esas métricas ir viendo en las diferentes dimensiones que tenemos en Scopus, especialmente en la dimensión de documentos, en la dimensión de autores y en la dimensión de fuentes, hacer unos ejercicios que nos permitan identificar las métricas que están asociadas con cada uno de estas dimensiones, las métricas que vamos a poder encontrar, ese sistema de métricas y cómo entonces vamos a poder analizarlas para las decisiones que vayamos a tomar de cara a nuestros procesos de investigación. Entonces, Perdón, a partir Andrea, de allí, hola. Creo que Carolina tiene el micrófono abierto, entonces se le escucha todo el ruido. No sé si yo soy la única que... Estaba justo silenciando, ya acabo de silenciar a la persona que teníamos ruido. Listo, Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a ambas. Perfecto. Listo, entonces les contaba que vamos a poder trabajar pues en esas diferentes dimensiones, específicamente en estas tres. Muy importante y es que antes también identifiquemos cuáles son esos factores que afectan las métricas, porque dependiendo de esos factores, pues nosotros también debemos tener en cuenta cómo hacer un análisis adecuado de las mismas. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito y también contarles un poquito sobre unas métricas que llamamos Snowball Metrics. Ya les voy a contar de qué se trata también y vamos a ahondar también desde Scopus el tema de métricas alternativas, las que vamos a encontrar desde allí. Entonces, esta es nuestra agenda de trabajo del día de hoy. Por supuesto, bienvenidos y la invitación es a que por favor nos vayan haciendo todas las preguntas que ustedes vayan considerando y que podamos ir abordándolas en el espacio. Recuerden que porfa las preguntas sean ajustadas y acotadas con el tema que estamos trabajando hoy y seguro habrán otras que de pronto no alcancemos a abordar por la temática que estamos trabajando, pero que vamos a tratar de dar respuestas y por supuesto nos escriben a través del correo electrónico. Entonces, bien, lo primero es recordarles que Scopus es una plataforma, es una base de datos, es una, digamos, sí, una base de datos que es referencial. Entonces, nuevamente hago este énfasis porque muchas veces también nos preguntan que por qué mi institución todavía no puede descargar. Esa fue una de las preguntas que incluso veíamos cuando ustedes se registraron. Alguien nos preguntaba que si la suscripción de la institución no abordaba la posibilidad de descargar los documentos en texto completo en PDF. Entonces, por eso nuevamente traigo pues como esta aclaración, recordarles que Scopus es una plataforma referencial, es decir, nosotros tenemos la información de referencia de esas publicaciones que han estado, que están publicadas, de esos resultados de investigación que están publicados en fuentes indexadas en Scopus. Entonces, Scopus es un indexador muy importante desde allí. Scopus no es una plataforma en la cual yo voy a publicar mis documentos. Yo mis documentos los publico en las fuentes que están indexadas en Scopus. Entonces, por eso quiero hacer nuevamente la aclaración, porque todavía nos preguntan. Entonces, acá no vamos a encontrar información en texto completo. Ya vamos a ver justo dentro de la información que tenemos en Scopus a qué se va a hacer referencia, incluso las métricas, pues como les decía, que tenemos asociadas para los análisis. Acá también contarles que justamente esta información viene de las más de 7.000 editoriales que tienen indexadas sus fuentes en Scopus. Entonces, por eso acá en Scopus tenemos esta información científica que está validada, que está revisada por pares y que finalmente nos lleva a tener un panorama global de la producción científica. ¿Cuáles son esos temas que están en este momento generando mayor interés desde toda la producción científica? ¿Quiénes son los autores que están publicando? ¿Cuál es la afiliación de esos autores? ¿Cuáles son las entidades que están financiando esos diferentes resultados? Y, por supuesto, las métricas que están asociadas a ellos. Entonces, todo el tema también, incluso esas dinámicas de citación, las vamos a poder ver directamente en Scopus. Entonces, actualmente tenemos más de 90 millones de información de estos artículos que vienen a través de esas fuentes que están indexadas en Scopus, más de 94.000 perfiles de las diferentes entidades de las cuales hacen parte los investigadores que publican estos documentos. Bueno, acá pongo el punterito.
más de 17 millones de perfiles de autores. Entonces recuerden que yo como autor tampoco creo mi perfil en Scopus, sino que Scopus me crea mi perfil. Entonces yo, al haber publicado ya en una fuente que está indexada en Scopus, ya la plataforma me crea mi perfil, muy importante. Entonces también eso lo veremos en otra sesión, pues cómo también apoyamos la normalización de nuestros perfiles de acuerdo entonces a las posibilidades que tenemos con Scopus y también los perfiles de la institución. Entonces acá quería hacer esa claridad, pues como justamente por las preguntas que nos hacen. Entonces, volviendo al tema, justamente vamos a ver algunos de los factores que afectan el valor de una métrica, además, por supuesto, del mismo desempeño propio de ella. Entonces, dentro de esos factores está el tamaño, está la disciplina, está el tipo de publicación, la cobertura de la base de datos donde yo estoy publicando mi documento y también el tiempo. Y ya vamos a ver cómo cada uno de ellos los afecta. Entonces, en temas de tamaño, acá vamos a empezar a reconocer unos iconos. Es importante que le hagan acá seguimiento visual al icono que representa cada uno de estos factores. Ya vamos a ver por qué, pues porque dentro de cada una de las métricas hemos puesto estos iconos dependiendo de cómo efectivamente este afecte la métrica sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, en este caso, el tamaño tiene este icono y justamente hay algunas métricas cuyo valor tiende a aumentar con el tamaño de la entidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, la métrica de conteo de los resultados de investigación que indica pues la productividad de una entidad y también el conteo de citación pues que suma en todas las publicaciones las citas recibidas por una entidad. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado, pues justamente porque dentro de las diferentes métricas hay unas que deben tenerse en cuenta. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, entrar a comparar resultados de investigación, por ejemplo, de un investigador que lleva mucho tiempo, pero que además hace parte de una institución con una trayectoria amplia, que hace parte de un país, por ejemplo, donde también, digamos, como que se tienen unas dinámicas de investigación distintas. Entonces, muy importante el tamaño para poder tenerlo en cuenta dentro de las medidas que yo hago. Por otro lado, la disciplina. Entonces, sabemos que todos como investigadores trabajamos en unas disciplinas distintas y que cada disciplina tiene unas características puntuales. Esas características llevan a que haya un enfoque de investigación y a que finalmente la comunicación de los resultados que yo estoy investigando se hagan de una manera distinta. Que yo en esa disciplina, entonces, por ejemplo, a veces si estamos hablando de ciencias sociales, tal vez no tenga publicaciones de artículos científicos en su mayoría, sino que de pronto tenga tal vez más, por ejemplo, documentos de opinión. Entonces, muy importante tener en cuenta que dependiendo justo también de la disciplina se pueden afectar estas métricas. Entonces, estas diferencias del comportamiento no son mejores o peores que las otras. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cuándo es mejor? ¿Cuándo es peor? Ahorita vamos a ver algunas métricas que pues definitivamente no es que sean mejores o peores, sino que simplemente también por la disciplina en la que está, yo tengo que tener esa claridad y esa acotación para poder incorporar muy bien este factor dentro del análisis que haga de la métrica. Entonces, en este caso, simplemente es un hecho pues, que está asociado con campos particulares de investigación. Entonces, acá muy importante tener en cuenta justo la frecuencia de publicación en las disciplinas. No todas las disciplinas publican con la misma frecuencia. Hay unas que tienen una frecuencia de publicación mucho más alta, otra más baja. Por ejemplo, el listado como tal o la longitud, perdón, de las referencias que se utilizan. Por supuesto, hay unas disciplinas que utilizan un número mayor de referencias, donde incluso se nos exigen desde los mismos resultados de investigación que estamos generando un número determinado de referencias a tener en cuenta. Por ejemplo, hay unas entidades financiadoras que justamente también dependiendo de la disciplina nos exige que tengamos un número establecido y determinado de ese listado de referencias que yo estoy manejando y que estoy utilizando para soportar mi proyecto. El número, por supuesto, también de coautoría, entonces todo lo que tiene que ver con coautoría y con cocitación, pues también va a tener finalmente, pues una incidencia dependiendo de esa disciplina en la que yo me esté desempeñando. Entonces hay unas métricas como el impacto de citación por campo de conocimiento pues ponderado, que ya lo vamos a ver,
el percentil de publicaciones, el percentil de las revistas, de las publicaciones como tal, el SNIP, el SJR. Ya vamos a ver ahorita en un detalle también a qué se refiere cada una de esas métricas. El tipo de publicación también es un factor que puede afectar la métrica. Entonces, diferentes tipos de publicaciones tienden a ser citadas con diferentes tasas. Entonces, no es lo mismo, y acá les traigo una imagen, justamente una gráfica. No es lo mismo si yo publico, por ejemplo, un artículo de investigación, o si publico, por ejemplo, una revisión, o si publico un capítulo de libro, o si publico, por ejemplo, yo les mencionaba ahorita, un artículo de opinión, por ejemplo, una carta, un documento de conferencia. Por supuesto que cada tipo de publicación va a acarrear unas citaciones de forma diferencial. Entonces, el ejemplo más conocido es que las revisiones pues tienden a traer más citas que los artículos de investigación originales, ¿cierto? Entonces, desde ahí también hay una restricción del tipo de publicación que yo estoy haciendo con base al número, por ejemplo, de citaciones por publicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, el FWCI está normalizado para el tipo de publicación y ya vamos a ver también para qué otros factores está normalizado. También la cobertura de la base de datos. Entonces, las bases de datos tienen pautas particulares para determinar qué contenido incluir. También se debe considerar la cobertura geográfica y cobertura disciplinar. Hay hay áreas de conocimiento en las cuales definitivamente, por ejemplo, publicar en idioma español es relevante. Hay unas bases de datos, unas fuentes que finalmente se enfocan más en recibir este tipo o estas producciones, perdón, con este idioma, pues porque también trabajan temas puntuales y temas específicos de una área geográfica específica. Entonces, desde acá también esa cobertura, ¿cuál es la cobertura que tiene la base de datos? Entonces, la cuestión del efecto de la cobertura de la base de datos, pues se plantea con mayor frecuencia en relación con las artes y las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, muy importante también tener en cuenta este otro factor. Listo. Y, por supuesto, el tiempo. Entonces, el paso del tiempo es crítico para permitir que se obtenga información útil a partir de algunas métricas. Entonces, no es lo mismo si yo mido, por ejemplo, el número de citaciones en los últimos 5 años, que si lo mido entonces en un periodo mayor o menor de tiempo. Ahí es muy importante también tener en cuenta cómo la métrica está contemplando ese factor tiempo y cómo efectivamente esa métrica se va a ver afectada si yo no estoy indicando justamente en qué rango de tiempo, en qué periodo estoy haciendo esa, digamos, como esa medición. Entonces, en este caso, por ejemplo, el Publication in Top Journal Percentiles utiliza citas recibidas por las revistas en las que aparecen esas publicaciones en unos tiempos también, digamos, determinados. Entonces, por eso es muy importante también tener la claridad allí de los tiempos. Listo. Entonces, ahora ya teniendo y habiendo conocido un poco justamente sobre cuáles son esos factores que pueden afectar las métricas, es muy importante que al momento de analizar las métricas tengamos en cuenta estos factores, por favor. Es completamente relevante que se haga para poder hacer un uso adecuado de las mismas. Entonces, yo no ir a comparar peras con manzanas, sino comparar efectivamente peras con peras, ¿cierto? Lo mismo y bajo las mismas condiciones y el mismo contexto, es muy importante que se tengan en cuenta todas esas variables que están afectando finalmente esas métricas. Por otro lado, pues también es importante contarles que dentro de las diferentes métricas que también nosotros encontramos en Scopus, pues están todas las Snowball Metrics. Entonces, estas Snowball Metrics, pues es una iniciativa que finalmente nace en el Reino Unido, es desarrollada por investigadores para investigadores. Entonces, desde allí, pues también lo que se busca es tratar de complementar mejor la forma de comportamiento de ese desempeño de investigación científica, teniendo en cuenta diferentes consideraciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, con el tema de las Snowball Metrics, yo tengo en cuenta, por ejemplo, el campo de citación, el área de conocimiento, tengo en cuenta incluso también el tamaño, lo que se está esperando justamente para esa disciplina. Entonces, vamos a ver que muchas de las métricas que tenemos justamente dentro de Scopus, pues hacen parte de esta iniciativa de las Snowball Metrics,
y que pues finalmente también encontramos una normalización de allí, dependiendo e incluyendo, perdón, pues como también todo lo relacionado con estos diferentes factores que están afectando las métricas. Entonces acá se plantea también poder desde las Snowball Metrics tener en cuenta las diferencias, como yo les decía, entre, por ejemplo, disciplina. También, digamos que estas Snowball Metrics toman métricas y combinan los datos de diferentes fuentes para poder, digamos, como tener unos resultados. Plataformas, por ejemplo, como Saibal también incluyen todas estas Snowball Metrics para tener un panorama mucho más amplio de lo que se puede hacer, digamos, como con los análisis que derivan desde allí. Entonces ahora vamos a irnos directamente a Scopus, ya habiendo tenido claridad sobre esto. Vamos a trabajar entonces en 3 frentes. El primero es en el frente o en la dimensión de documentos. Vamos a analizar las métricas asociadas a esos documentos. Por otro lado, luego nos vamos a ir a los autores para poder identificar entonces también esas métricas asociadas a los autores y finalmente a las fuentes. Entonces, como yo les dije al inicio, pues hemos incorporado acá una ecuación supremamente sencilla con unos temas que dentro del registro que ustedes hicieron, pues nos pidieron y nos solicitaron que pudiéramos incluir. Acá entonces estamos hablando de un tema de educación inclusiva y estudiantes con algunas, digamos, como dificultades que se tienen pues desde todo el tema pues de aprendizaje. Entonces desde acá vamos a utilizar esta ecuación pues para poder irnos y mirar todas las métricas asociadas. Entonces acá yo me voy a ir para Scopus y me voy a ir justamente acá al inicio. Entonces, lo primero, recuerden que ustedes lo primero que deben hacer es validar, espérenme, me voy acá al inicio. Lo primero que vamos a hacer es validar cómo va a ser el acceso desde mi institución. ¿Listo? Entonces, desde ahí, por favor, validen, averigüen muy bien con su biblioteca cómo efectivamente van a poder, digamos, acceder a la plataforma. Eso es lo primero. Lo segundo es que por favor se logueen. Para ustedes loguearse es tan sencillo como incluir su correo, definir una contraseña y que puedan tener entonces las funcionalidades personalizadas que finalmente se van a activar cuando yo ya me logueo y creo como tal este usuario. Entonces eso es lo primero que le solicitamos desde allí. Lo otro, entonces, bueno, yo me voy a copiar, perdón, esta presentacioncita desde acá. La idea es que por favor ustedes hagan los ejercicios que vayan considerando pertinentes. Acá, antes de irnos a este tema de métricas, también quiero recordarles que desde Science Direct, en esta herramienta, nosotros podemos entrar a validar y analizar muy bien las diferentes palabras claves que vayamos a incorporar dentro de nuestras ecuaciones de búsqueda. Entonces, es una herramienta completamente gratuita. Muchos de ustedes seguro no tienen suscripción a Science, hay otros que sí, pero pues igual contarles nuevamente que es una herramienta sobre la cual ustedes pueden acceder y que no necesariamente tienen que tener la suscripción. Entonces, se van a ir hacia la parte inferior, van a hacer un browse by topic, van a darle acá y desde allí entonces van a encontrar los diferentes tópicos en Science, ¿cierto? Son las mismas áreas, la clasificación de áreas de conocimiento que vamos a encontrar justamente en Scopus y que desde allí ustedes puedan validar las palabras. Es muy importante que recuerden que vamos a hacer la búsqueda en inglés, entonces por favor verifiquen cuál es la traducción adecuada de los conceptos, de las palabras claves que ustedes están trabajando. Por eso es que les quiero mostrar justamente esta plataforma. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ciencias sociales y viendo que estamos incluyendo el tema de educación inclusiva, entonces lo que yo hice, pues acá fue incorporar la palabra de inclusiva, darle buscar. Recuerden que esto me lo está buscando únicamente dentro de este gran tópico que son las ciencias sociales y me dice que hay 3 tópicos que hacen match con la palabra inclusiva. Entonces, desde acá yo ya veo que es educación inclusiva, es la forma adecuada como yo encuentro, como yo efectivamente hago la traducción de ese concepto. Y yo voy a poder encontrar otros temas, otros tópicos relacionados, incluso ver sinónimos. Entonces, es muy importante porque esto también me ayuda a precisar y acotar muy bien esa ecuación de búsqueda. Entonces, en este caso que yo estoy viendo que es Inclusion in Education,
pues entonces yo acá podría poner inclusion in education or inclusive education, ¿cierto? Es dos sinónimos, entonces recuerden que si yo trabajo sinónimos, pues lo voy a separar o voy a incluir el operador booleano or, ¿cierto? Entonces desde acá les traigo esta herramienta para que porfa validen sus palabras claves desde el inicio antes de adentrarse en una búsqueda en Scopus, porque si yo también incluyo información que está sesgada, pues voy a obtener resultados sesgados, me voy a frustrar y voy a pensar que finalmente la plataforma no me sirve, que la base de datos no me funciona, no es óptima para lo que yo estoy haciendo, pero finalmente el error puede ser mío desde la mala elección de esas palabras claves y la no validación y análisis de las mismas. Entonces yo, para tener la seguridad, le doy acá en el concepto, puedo ver la definición y puedo ver incluso los términos relacionados. Entonces, si yo estoy trabajando con educación inclusiva, hay otros investigadores que también han trabajado en el tema y que justamente han trabajado estos otros tópicos relacionados. Entonces, mirar y desde acá también entrar a identificar yo con cuáles de estos tópicos, por ejemplo, relaciono el concepto o finalmente el tema que estoy buscando. Y yo incluso puedo generar de acá añadirlo a Mendeley desde la definición o generar una alerta para que me dé entonces, valga la redundancia, pues unas alertas cuando hayan publicaciones pues justamente alrededor de este tema. Pero más allá de esto, digamos que lo que quiero con esta herramienta es que la utilicen para validar muy bien esas palabras que van a incluir dentro de la ecuación. Listo. Entonces, digamos que yo acá tengo una ecuación supremamente sencilla. Acá es completamente sencillo lo que yo estoy haciendo. Yo puedo hacerlo entonces desde acá o lo puedo hacer desde búsqueda avanzada de documentos. Acá rápidamente les recuerdo las diferentes dimensiones que tenemos en Scopus. Entonces tenemos la dimensión de documentos, que es la que ya vamos a explorar. Tenemos la dimensión de autores, que también por supuesto la vamos a ver ahorita. La de descubrimiento de investigadores, acá principalmente es para yo a través de unas palabras claves justamente también identificar quiénes son esos autores que más están publicando y que actualmente también están contribuyendo con sus investigaciones al desarrollo de esos tópicos o de esas palabras sobre las cuales yo estoy buscando, sobre esas palabras. La dimensión de organización, donde yo voy a poder ver entonces también justamente diferentes métricas asociadas a la organización, entonces también el número de documentos, número de autores, bueno, también número de documentos por área de conocimiento, y está la dimensión de fuentes, que es otra que vamos a explorar dentro de un momento. Entonces, en este caso, yo puse acá esta ecuación, pero no me la voy digamos, como utilizar desde acá, sino que más bien me voy a ir a búsqueda avanzada de documentos. Entonces, yo voy a ir a búsqueda avanzada de documentos y pues digamos que acá, espérenme por favor, voy a eliminar esta acá, listo. Entonces, acá, ¿qué tengo? Yo, ¿qué le estoy diciendo a Scopus? Yo le estoy diciendo, mire, yo necesito que por favor me encuentre estos dos conceptos. Recuerden que están entre comillas, esto lo repito porque no lo preguntan mucho, están entre comillas, pues porque yo ya validé que efectivamente este concepto, estas dos palabras juntitas, son una palabra clave, yo ya validé que son un solo concepto, que inequívocamente me están refiriendo a esa palabra. Entonces, por eso la pongo entre comillas. Validen, por favor, esas palabras, identifiquen si efectivamente sí es correcto o no desde el tema y el campo de conocimiento que ustedes están trabajando, la inclusión o no de las comillas. En este caso, yo quiero que me arroje información de de esas dos palabras claves, entonces por eso pongo el operador booleano AND. Si ustedes aún no saben cómo utilizarlo, entonces simplemente se paran sobre el operador. Acá les va a dar entonces una descripción de qué es ese operador, les dice cómo utilizarlo, les da un ejemplo, les pone incluso notas de cuidados que deban tenerse, por ejemplo, en este caso. Acá entonces, por ejemplo, lo tenemos para el and, or, en el caso de sinónimos que veíamos ahorita cuando veíamos las palabras o los sinónimos en Rules by Topic de Science. Entonces acá yo puedo entonces también tener sinónimos o diferentes formas, por ejemplo, en la que se está, digamos, como referenciando un concepto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando el tema de inteligencia artificial, entonces inteligencia artificial o artificial intelligence or AI, ¿cierto? Entonces es una forma también
de poder identificar otras formas de deletrear, por ejemplo, ese concepto o esa palabra, le pongo el OR, el AND no si quiero hacer una exclusión. También entonces yo voy a tener acá unos campos de código. Entonces acá, muy importante que podamos identificar, por ejemplo, desde los campos de códigos, pues yo también dónde quiero hacer esas búsquedas. Yo puedo incluso desde acá ya hacer una filtro de específico y desde acá entonces decirle a mi ecuación que solamente me incluya desde las ciencias sociales los temas de educación. Entonces yo acá le puedo decir que solamente, por ejemplo, en este caso, todas las ciencias sociales o que me dé artes, humanidades, negocios, ciencias de decisión, economía, en este caso psicología o ciencias sociales. Bueno, yo desde acá también podía acotar esa específicamente pues como esa área. ¿Listo? Entonces desde acá le voy a dar buscar. Listo. Entonces en la búsqueda resulta que con estos dos conceptos que me está buscando en el título, en el abstract y en las palabras claves, porque yo le pedí que fuera así directamente, me está saliendo un total de 976 documentos. Entonces acá, solo para hacer un repaso de lo que ya hemos visto, pues nosotros podemos ver justamente acá aplicar otros filtros. Entonces yo le puedo decir que solo me muestre por favor contenido en Open Access y dependiendo del tipo de acceso abierto, entonces Gold, Green, Bronze, bueno, si de pronto ahí tienen algunas dudas, pues también digamos que desde Scopus pueden entrar a salir de esas diferentes dudas que hayan sobre las diferentes categorías que hay de Open Access. Yo le puedo decir que solamente me muestre, por ejemplo, un rango de tiempo específico, entonces desde acá solamente, por ejemplo, en los últimos 10 años que me lo muestre. Si ya tengo un nombre de un autor específico, entonces nuevamente desde acá, por área de conocimiento, como les decía ahorita, por tipo de documento, resulta que yo solamente quiero buscar artículos o solamente quiero buscar capítulos de libros, solo revisiones. También por el estado en el que está la publicación, perdón, por la fuente, si yo ya identifiqué una revista específica en la cual quiero consultar y sobre esa revista, entonces yo ya identifiqué que justamente las publicaciones que se están haciendo en esa revista pues van acorde con lo que yo estoy esperando encontrar desde la diferente enfoque que yo tengo, pues entonces desde acá ya podría hacer la selección de la misma con las palabras claves. Entonces esas palabras claves no son solamente las palabras claves que referencia al autor, sino las palabras claves también que la misma plataforma, a través de todo un análisis que hace, identifica unas palabras que finalmente son claves dentro de ese tópico que se está trabajando y que seguramente pueden ser diferentes a las del autor. Y ahorita vamos a ver específicamente por afiliación, por la persona o la entidad, perdón, financiadora, por país o incluso también por el idioma. Entonces recuerden que la mayoría o todo el contenido siempre va a estar traducido a inglés, por eso es que yo voy a encontrar los resultados pues principalmente en este idioma, pero pues acá tenemos más de 39 idiomas finalmente en Scopus, pero pues todos son traducidos a inglés. Listo, entonces de manera general, acá entonces con esta información pues yo voy a tener digamos esta vista, entonces yo desde acá voy a poder organizar o voy a poder, sí, organizar la información y los resultados. Entonces yo le digo, ¿de acuerdo a qué? En fecha, ¿de acuerdo al más nuevo o al más viejo? O al más citado o al menos citado. O la relevancia. Esa relevancia está dada, pues, digamos que si yo lo pongo acá en relevancia, esa relevancia está dada es por la ubicación como tal de las palabras que yo estoy indicando. Entonces yo le puedo dar, digamos, como ese orden dependiendo de lo que yo esté buscando. Entonces si le doy, por ejemplo, desde los más citados, entonces acá miren que justamente estamos viendo la información. Entonces en este caso se trata de un artículo. Este es el título del artículo, los autores, la fuente donde fue la revista, en este caso como estamos hablando de un artículo, la revista donde fue publicada, el año, muy importante tener en cuenta acá el año, y las citaciones que ya ha tenido ese documento. Entonces si entramos directamente ya para poder analizar y ver las métricas, entonces yo voy a poder entrar acá y voy a poder ver justamente el impacto perdón, el impacto no, estaba leyendo el título, las métricas asociadas a ese documento. Entonces yo desde acá, si ya vi que efectivamente mi ecuación está bien acotada, mis palabras están validadas,
Entonces, yo desde acá incluso también ya puedo empezar a identificar cuáles van a ser esas fuentes en las que yo eventualmente podría someter mis manuscritos, porque estoy identificando que son temas que se relacionan con lo que yo estoy trabajando, que se abordan, son fuentes que hacen parte de las áreas de conocimiento que yo, por ejemplo, estoy trabajando. Eso ya también lo vamos a ver en un momento. Entonces yo acá tengo, por supuesto, la información de la revista, el título, los autores, la afiliación de los mismos, y ya acá empiezo a ver entonces las métricas asociadas a esta, finalmente pues como a este documento. Entonces yo acá le doy en ver todas las métricas, ya le voy a ver, pero acá les quiero mostrar qué es lo otro que nos vamos a encontrar justamente en estos resultados. Voy a ver, por supuesto, el resumen, las palabras claves del autor, es decir, los autores relacionaron estas palabras claves, pero yo también puedo ver el impacto, es decir, esto a qué objetivo de desarrollo sostenible se está aportando. Y voy a ver entonces otro tema que es el tópico de Saibal, las métricas. Entonces, primero nos vamos a ir acá a ver a qué se refiere esto con tópicos de Saibal. Entonces resulta que cada uno de los documentos o de la información referencial de esos documentos que están publicados en las fuentes indexadas en Scopus se clasifica dentro de un tópico específico. Esos tópicos van cambiando, esos tópicos van variando de acuerdo también a las diferentes dinámicas que se van dando desde todas las publicaciones que se hacen. Entonces, si yo sé que efectivamente este documento está acorde con lo que yo estoy investigando, que la información de este documento sí se ajusta y me aporta para la construcción, por ejemplo, de mi proyecto o no sé, o de mi artículo, por ejemplo, lo puedo tener y lo puedo incluir como referencia, pues entonces yo debo hacer especial énfasis en analizar el tópico. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de este tópico que es de educación inclusiva, necesidades especiales de educación y prácticas en psicología. Entonces, acá yo podría también entrar a mirar justamente cuáles son los otros documentos que hacen parte de este tópico, los documentos más relevantes, y con base en eso tomar justamente la decisión de ahondar y analizar en todos los documentos pues como relacionados o que estén categorizados allí dentro de este documento. Acá encontramos una primera métrica que es el percentil de prominencia. Entonces, este percentil de prominencia lo que está haciendo es evaluando justamente este tópico. Entonces, este percentil no hace referencia al documento como tal, este percentil hace referencia al tópico. Y es un indicador que muestra justamente el momento actual de ese tópico y ese momento de cara entonces a 3 métricas asociadas, al peso de 3 métricas asociadas para todos los documentos que están categorizados dentro de este tópico. Entonces, desde allí se tiene en cuenta el conteo de citación, las vistas en Scopus y el promedio como tal del site-score. Entonces, tiene en cuenta estas 3 métricas, ya vamos a ver estas métricas a qué hacen referencia, para poder decir que efectivamente el percentil de prominencia de este tópico, recuerden es el tópico, es de 98,625%. ¿Cuál es el máximo? El máximo es 100, el mínimo es 1. Acá lo estamos viendo de 1 a 100. Entonces acá este 98 pues está muy cerca a 100, significa que dado estas 3 métricas que se están analizando, pues es un tópico que es de relevancia en este momento y que también entonces está digamos, como que atrayendo la atención de la comunidad científica para poder, digamos, o que está trabajando en este tema. Entonces, desde acá yo ya André, tengo esa primera métrica. Señora. por aquí tenemos una manito levantada que me aparece sin nombre. Entonces puede abrir su micrófono para que realice su pregunta. Gracias, Caro. Listo. Mientras se nos Sí, anima, perfecto. listo. Mientras se nos anima a preguntar, entonces voy a continuar acá con el tema ya de métricas. Entonces, bueno, ahí sí vamos a entrar a analizar. Ah, bueno, no, perdón. Antes de eso, pues vamos a ver justamente qué nos encontramos en ese tópico. Entonces, nuevamente, si yo ya sé que este tópico justamente está, digamos como que los documentos que eventualmente hagan parte de este tópico sí están acordes con mi enfoque de investigación, pues entonces yo voy a poder encontrar justamente cuáles son los documentos más representativos dentro de este tópico. Recuerden que justamente hay unas métricas que me están diciendo y me están definiendo esa representatividad. Entonces acá yo puedo ver el título, por supuesto, del documento, el número de citaciones,
puedo ver los documentos, puedo ver también el top de los autores que más están publicando en este tópico. Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos a Susan Schwab con 39 documentos y yo ya podría entonces entrar acá a ver directamente el perfil de esta autora. Ahorita vamos a ver pues como justamente esas métricas asociadas a los autores y puedo entrar a ver cada uno de estos autores. Entonces recuerden que me está mostrando el listado, espero de el aporte como tal de este autor al tópico específico. Entonces yo desde acá puedo empezar también a acotar muy bien las consultas que vaya a hacer posteriormente. Y también me da todo un análisis de esas palabras claves. Entonces desde esas key phrases o de esas frases claves, perdón, pues acá yo lo que voy a poder ver son dos cosas. Entonces, por un lado, yo veo la relevancia en tamaño. Entonces, miren que acá me muestra entre más grande significa que esa palabra, esa frase, es relevante dentro de este tópico. Es decir, las personas, los investigadores que están trabajando sobre este tópico, pues la palabra, por supuesto, educación inclusiva es bastante relevante y el color, voy a ver qué tanto viene creciendo ese concepto, esa palabra dentro de las menciones que se hacen al interior, pues como de toda la producción científica asociada a este tópico. Y en azul, pues voy a ver unas que vayan decreciendo. Entonces acá, por supuesto, voy a ver todo el tema de educadores, el tema de inclusión, el tema de escuelas. Vemos que, por ejemplo, hay unas que van en declive y hay unas que van incluso pues como también manteniéndose. Entonces yo desde acá también puedo identificar qué otros temas están relacionados para este tópico específico. ¿Listo? Entonces desde acá también empezar a tomar ese tipo de decisiones. Y ya entonces de cara a las métricas, pues entonces nosotros nos vamos a encontrar varios grupos acá de métricas. Entonces, por un lado, pues nos vamos a encontrar esas métricas de carácter citacional y por otro lado nos vamos a encontrar las métricas de consulta. Entonces, para este caso, pues estamos viendo que las citaciones en Scopus, recuerden que estamos en la base de datos de Scopus, estas métricas, finalmente por eso es muy importante también conocer el apellido. Entonces, acá estamos hablando de que son citaciones en Scopus, solo en Scopus, en otras indexadores seguramente tendrá otras métricas asociadas, pero entonces para este caso tiene 288 citaciones, ¿cierto? Y acá entonces me voy a ir a un documento que justo les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan acceder a este documento. Este documento lo ha construido pues justamente también el Sevier para poder tener como una guía súper rápida de esas métricas de investigación. Entonces acá lo más importante es decidir si yo quiero analizar una métrica específica, pues entonces poder identificar acá diferentes cosas. Entonces lo primero es que yo puedo decidir dónde publicar. Entonces si quiero decidir dónde publicar, pues entonces es muy importante yo analizar la métrica de CiteScore, la de SJR, SNP y la de Journal Impact Factor. Entonces, desde acá, estas deben ser las métricas que debo tener en cuenta si yo quiero tomar la decisión, cuando yo entro a Scopus, analizo, voy a tomar la decisión de dónde publicar. Si yo me quiero actualizar sobre los perfiles en línea de los diferentes investigadores, esos perfiles en Scopus, pues entonces yo me voy a ir a estas métricas, al índice H, al percentil de comparación, a la pues a la usabilidad, perdón, a la captura, estas que son ya métricas alternativas, a las menciones y a la, digamos como que también toda la relación que haya en diferentes medios de redes sociales, perdón. Y acá, entonces, para cada uno, dependiendo del enfoque que yo quiera. Entonces, estas métricas acá vamos a poder ver cómo, perdón, cómo a partir entonces de cada una de ellas yo puedo incluirlas para analizar documentos, autores, fuentes y, por supuesto, las métricas alternativas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de conteo de citación, es una métrica que acá me están diciendo que es una métrica de consulta y es una métrica entonces que, de carácter citacional, perdón, y es una métrica que yo puedo utilizar entonces para analizar documentos, autores, fuentes y es una métrica de Plum X Metrics. ¿Listo? Entonces desde acá me está diciendo que es el número de citaciones que tiene pues una sola publicación y ya me da entonces como tal toda esa definición. Entonces yo tengo conteo de citación, tengo conteo de documento, tengo el impacto de citación por campo de conocimiento.
Entonces, desde acá yo también, ustedes con esta información van a poder tener mucha más claridad de a qué se refieren esas métricas, cómo se calculan y también entonces tener en cuenta esas métricas, entonces por qué factores están asociados, como vimos al inicio. Entonces, desde acá, por eso les voy a compartir este documento, pues para que ustedes puedan tener esa claridad de cómo utilizar las métricas, cuándo utilizarlas y utilizarlas para hacer el análisis de cuáles de las diferentes dimensiones o entidades que estamos analizando. Entonces, desde acá, pues tenemos lo que les decía, el conteo de citaciones, es decir, acá me está diciendo, es esta métrica específicamente, pues es una medida para un artículo, para una revista o para investigadores, como estamos viendo acá, y está basado en la medida de citaciones, ¿cierto? Entonces, muy importante. Ella incluso acá nos advierte de tener cuidado de esta métrica, pues con esas diferentes prácticas de citación o malas prácticas de citación que hay. Entonces, muy importante pues como tenerlo allí en cuenta. Desde este percentil, entonces, este conteo como tal de esas citaciones en Scopus, pues también me llevan y me arrojan como tal este percentil de benchmark. Entonces, acá lo que hace es que a partir de ese número de citaciones que tiene el documento, pues entonces me voy a ir acá a percentil benchmark, acá, lo vamos a ver acá, benchmark, percentil benchmark. Entonces, compara ítems de el mismo tiempo, ¿cierto? La misma edad, por decirlo así, desde el año en que fueron publicados hasta la fecha, la área de conocimiento y el tipo de documentos en una ventana de tiempo de 18 meses. Entonces, un percentil más alto de benchmark, pues va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Acá, entonces también, entre más se acerque, pues a 100, finalmente va a indicar de que es un documento, pues que también va a estar mejor rankeado desde este percentil. El campo de citación, el impacto de citación por campo de conocimiento ponderado, entonces es esta métrica que estamos viendo acá. Yo se las traje en la presentación incluso acá en español para que la podamos entender un poco mejor. Entonces acá en este campo de impacto de citación por campo de conocimiento ponderado, entonces lo que está haciendo es una métrica que es de citación, es una métrica formulada, el número de citaciones recibidas por un documento sobre el número esperado de citas de documentos similares. Entonces miren que acá también yo estoy teniendo en cuenta de la misma disciplina, el mismo tipo de documento, la misma edad. Entonces miren que es una snowball metrics, ¿cierto? Y que me sirve entonces para, tanto para autores como para documentos. Entonces, desde allí, un impacto o un FWCI de 1 significa que a mí me están, digamos, como que ese rendimiento es el esperado frente a la media global o a la media mundial. Si yo tengo por encima de 1, es decir, como en el ejemplo que vemos acá, de 1.48 significa que me están citando 48 más de lo esperado, 48% más de lo esperado. Entonces, en este caso, por ejemplo, para lo que estamos viendo justo acá en Scopus, mire que es de 4.30, ¿cierto? 400% más, 430% más de lo que normalmente están citando documentos, ya vimos que tengan la misma, que sean de la misma disciplina, que sean del mismo tipo y que sean de la misma edad o que tengan el mismo tipo. Entonces acá muy importante pues porque yo también voy a poder ver ese impacto y está normalizado justamente porque se trata de una snowball metrics. Entonces acá desde esas métricas como tal de carácter citacional. Y desde las métricas entonces de consulta, pues entonces yo veo estas consultas en este periodo de tiempo, de 2015 a 2024. Muy importante que revisemos cuándo fue la última actualización. En este caso fue el 19 de enero de 2023, entonces muy importante tener en cuenta estas actualizaciones. Y yo entonces acá también ya voy a poder ver esas Plum X Metrics. Si no saben a qué se refiere con esas Plum X Metrics, pues entonces acá le dan clic sobre este signo de interrogación y nos va a traer todo un artículo que nos da el detalle de estas métricas, ¿cierto? Nos va a decir justamente cómo las personas interactúan con investigación desde los diferentes frentes y desde, digamos, como las diferentes redes, las diferentes plataformas que se manejan. Entonces, en temas de captura, pues tenemos 363 lectores. En temas, por ejemplo, de menciones en blog, tenemos una.
Acá entonces podemos ya ver el detalle como tal ya de esas Plum X Metrics. Incluso podemos ver también algo que es muy relevante, es la citación en documentos de política. Entonces, este documento ha sido citado en 15 veces en documentos de política. Acá, por ejemplo, podemos ver directamente, entonces este tema de capturas, por ejemplo, estamos hablando desde Mendeley. Y muy importante, entonces, con cada uno de esos documentos, puedes tomarse el tiempo de hacer el análisis de las diferentes métricas para yo poder entonces tomar decisiones sobre la consulta, sobre la inclusión de esta información, de estos documentos dentro de mis proyectos de investigación, dentro de mis artículos y de lo que yo finalmente estoy generando. Entonces, desde acá, son como esas métricas que vamos a encontrar justamente desde ese campo de evaluación de documentos. ¿Listo? Entonces, desde allí. Vimos entonces, por supuesto, acá hay otras métricas que, como les decía, les voy a dejar el link de ese documento para que ustedes lo tengan, para que puedan estudiarlo, para que puedan saber entonces también esas métricas, cómo se afectan. Y desde la medición de autores, entonces acá nos vamos a ir con este pequeño ejercicio. Entonces nos vamos a ir, ya vamos a saltar a la dimensión de autores y vamos a ver cuál es el índice H del autor que más publica en el área de educación y que en los documentos que publica aborda el tema de educación inclusiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo primero es que yo me voy a ir justamente, entonces, perdón, acá, me voy a ir. Entonces, nuevamente me voy a ir acá a esta búsqueda y le voy a decir, entonces, en buscar. ¿Listo? Entonces, me voy a ir acá a buscar. Perdón que les decía que mi internet está bastante lento. Acá, editar, perdón. Listo. Entonces, yo le estoy poniendo una condicional a esto. Ay, perdió, pena. Y le estoy diciendo que en el área de educación y que en los documentos se aborde el tema de educación inclusiva. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahí? Voy a utilizar justamente estos campos de código. Entonces, acá le voy a decir que desde las áreas, entonces acá en ciencias sociales, acá, entonces, como no me aparece solamente educación, pues entonces yo le voy a dar, pues que justamente acá en ciencias sociales, le voy a decir acá, entonces él me va a incluir acá, justamente le voy a dar en el más para que me lo incluya. Entonces acá ya me incluyó ciencias sociales y que en las palabras claves, entonces acá les voy a dar en las keywords que me está identificando tanto las palabras claves del autor como las indexadas, es decir, ese vocabulario de términos controlados asignado al documento con base en las palabras que la misma plataforma ha identificado que justamente se están trabajando desde allí, que son relevantes, pues entonces yo puedo hacerlo. Entonces yo le voy a dar acá más y que en esas keywords entonces me incluya la palabra inclusive education. Listo. Entonces acá. Y entonces miren que ya con esta búsqueda avanzada yo puedo darle entonces nuevamente en buscar. Y así entonces, bueno, ay, me dice que está mal deletreada, qué pena, ya la voy a corregir. Listo. Entonces me dice que un total de 491 documentos fueron encontrados. Entonces, como yo necesito conocer cuál es el índice H del autor que más está publicando, entonces yo le voy a dar en analizar resultados. Me voy a ir a analizar resultados y en ese análisis de resultados, entonces yo me voy a encontrar 8 gráficos que siempre van a aparecer estos gráficos independiente de la ecuación que yo tenga, siempre voy a tener los mismos gráficos. Entonces, ¿qué voy a ver acá? El documento o los documentos por autor. Entonces, voy a ver acá que justamente el autor que más está publicando es este que me aparece acá, Moriña, con 23 documentos para lo que yo le estoy indicando desde esta ecuación. Entonces, me voy a ir para el autor y voy a ver las métricas de ese autor. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver entonces justo todas las métricas. Entonces, Anabel Moriña, la autora que está publicando. Acá vamos a ver que entonces ella tiene un total de 1.116 citaciones de 768 documentos, que tiene 70 documentos para lo que yo estoy justamente buscando dentro de esa ecuación como tal que tengo.
Recuerden que es muy importante también que ustedes tengan en cuenta y no confundan el total de documentos de la autora con los documentos que está arrojando mi ecuación de búsqueda o con el resultado que yo estoy finalmente esperando por la información que incorporé. Entonces, para este caso, con esa ecuación de búsqueda, pues tenemos 70 documentos relacionados con lo que le estaba indicando. Y en este caso, entonces, tenemos un índice H de 20. Ya vamos a ver pues acá finalmente pues cómo estamos. Y desde acá también podemos ver entonces cuáles son los tópicos en los que más ha contribuido esta autora desde el 2018 al 2022. Entonces yo lo voy a poder ver desde acá. Voy a poder ver entonces también que ha sido citado por 768 documentos, muy importante pues como también tenerlo en cuenta. Y si yo me voy a ver el índice H, entonces veo que acá en este caso sería de 20. Y muy importante que también entonces tengamos en cuenta ese índice H a qué se refiere. Entonces, para los que de pronto aún no tienen claridad pues como sobre el índice H, pues esta métrica inicialmente fue desarrollada para, para autores, perdón, pero pues también ya lo podemos ver o se utiliza también para documentos. Entonces acá yo puedo ver que es un índice H de 20, es decir, de esos 20 documentos más relevantes ha recibido justamente como mínimo 20 citaciones. Entonces es a lo que se refiere justamente ese índice H. Entonces yo encuentro ese punto de convergencia acá y por eso es que me aparece el índice H. Si yo quisiera ver entonces, por ejemplo, el índice H5, que es el que me está viendo en los últimos 5 años, pues entonces yo me voy a ir a 2014, aquí, 2014, bueno, en realidad 2015, y le voy a dar que me lo actualice. Entonces, para este, el H5 sería de 18. Entonces, nuevamente, muy importante que ustedes puedan tener en cuenta estos temas acá. Y finalmente, para el tema entonces de revistas o de fuentes, pues entonces en este caso yo voy a analizar, por ejemplo, una revista que en su título tenga la palabra educación. Entonces, no sé, por ejemplo, Higher Education Press, yo lo puedo buscar por título, lo puedo buscar también por área de conocimiento. En este caso, entonces, no me aparece, busquémoslo por área que nos arroje en educación. Entonces acá, por ejemplo, que me arroje los resultados que tengan para educación. Y yo desde acá, entonces puedo entrar a analizar. En este caso tengo 1767 resultados. Scopus me permite hacer una comparación entre diferentes fuentes. Entonces yo me voy, por ejemplo, a esta fuente. Él siempre me lo va a mostrar por el Sitescore, que es esta métrica que está acá y que finalmente es una métrica que mide el promedio de citaciones recibidas por todos los documentos publicados en la revista. Recuerden que Sitescore es una métrica de Scopus, SJR, entonces es la de Shimago, que finalmente la calcula de acuerdo con los datos de Scopus. Y digamos que ahí también es muy importante y hacer la comparación de acuerdo a los mismos, digamos, con las mismas métricas. Entonces, comparar entre Sitescore, comparar entre SJR y no ir a comparar entre ellas, sino efectivamente hacer una comparación adecuada. Entonces, yo desde acá, ¿qué voy a poder ver? Voy a poder ver desde cuándo ha estado la revista indexada en Scopus. Entonces, muy importante que si ustedes, por ejemplo, reciben un correo de alguna editorial, de un call for paper, por ejemplo, puedan tener entonces también acá la claridad. En este caso, por ejemplo, es de Elsevier. Esta revista está desde 1976 hasta la fecha, las áreas en las que está finalmente enmarcada esta revista. Está en ciencias sociales en educación y en ciencias de la computación en ciencias generales de computación. Entonces, acá lo más importante pues es poder, digamos, como tener la claridad de esas diferentes métricas. Acá lo que yo voy a tener es que me va a dar este Sitescore y muy importante es tener acá la identificación del percentil de acuerdo a cada una de esas áreas de conocimiento. Entonces, acá vamos a tener un efecto dominó. Este me dice entonces que el total de 18.818 citaciones en este rango de tiempo de estos 791 documentos me da este valor. Y con este valor entonces es que ella va a estar categorizada en las dos áreas de conocimiento de las cuales hace parte.
Para ambas, por ejemplo, está en el cuartil 1, está en Q1, ¿cierto? Yo parto esto de 1 a 100 y lo empiezo por de a 25, lo empiezo a dividir. Entonces, en este caso es cuando yo hablo de los cuartiles. Esta es una revista Q1, tanto para el área de ciencias sociales como de ciencias de la computación. Entonces, acá vemos la ubicación como tal de la revista de acuerdo al total de número de fuentes que hacen parte de esta categoría y lo mismo para eso. Entonces, muy importante porque yo desde acá puedo saber justamente cómo es esa clasificación y cómo son las métricas de la revista de acuerdo al área de conocimiento en la cual está siendo categorizada. ¿Listo? Entonces, siendo las 4:01, pues también, por supuesto, agradecerles a ustedes. Ya les voy a pasar por acá el link del documento que les mostré, donde van a poder identificar cada una de las diferentes métricas para que tengan el total cuidado y la certeza de cuándo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y que puedan entonces efectivamente hacer un uso responsable de las mismas. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir por acá el link y si hay de pronto pues justamente alguna pregunta que podamos resolver en este momento, qué pena, pero yo no me fijé justamente en el tiempo que ya nos habíamos pasado, entonces si hay alguna pregunta que podamos entrar a resolver, con el mayor de los gustos podemos hacerlo y tomar unos minuticos para ello. Listo, André, pues muchas gracias por esta sesión formativa. Mientras de pronto se animan a hacer las preguntas, acabamos de enviar una encuesta para que califiquen cómo se sintieron en esta sesión formativa. Finalmente, también estamos siempre con el ánimo de mejorar estas sesiones. Entendemos que algunas personas, lastimosamente, sí, por problemas técnicos de Teams, no se nos pudieron unir, pero también vamos a trabajar en ello para que tengamos unas sesiones donde todas las personas que se nos registran puedan unirse sin inconvenientes. Varias personas nos están preguntando si pueden tener acceso a la grabación. Por supuesto que sí. Aquí varias veces les dejé, igual ahorita vuelvo y se los pongo, el enlace donde van a poder encontrar nuestra grabación como otros eventos que hemos realizado. La invitación nuevamente es para que se nos unan en los siguientes espacios. Van a haber sesiones y ciclos formativos de diferentes recursos. Entonces, pues, abierta la invitación para que nos veamos también por allí. André, por aquí nos tiene Ya una les pregunta. compartí, sí, ya les compartí el PDF, se los voy a volver a compartir. Este es el link en el que van a poder acceder al PDF donde van a tener toda la información que les mostraba de las métricas. Entonces, allí está, para que por favor lo consulten y como les decían, hagan un uso responsable de las mismas. Por aquí les voy a dejar el enlace de la agenda de formación. De allí pueden realizar de una vez su registro e igualmente les voy a dejar por aquí el enlace donde van a poder encontrar la grabación de esta sesión formativa y de otras sesiones que ya hemos realizado. Listo. Por acá nos pregunta Oscar, dice, cuando buscamos palabras claves como educación intercultural y pedagogía intercultural, ¿cómo podríamos hacerlo? Entonces, lo más importante, Oscar, es lo primero es que porfa valides cómo es la traducción adecuada de estos conceptos. Dentro de la herramienta que yo les decía de Science pueden hacerlo, validar la traducción, pero por supuesto la definición. Eso sería lo primero. Y lo otro es que a través del buscador avanzado, entonces puedas incluir, si tú quieres que te aparezcan estos dos conceptos en un solo documento, pues entonces la idea es que utilices el operador booleano AND, pero si se están entendiendo como sinónimos, pues entonces que puedas utilizar el OR para que lo tengas en cuenta y poner las dos palabritas entre comillas para que efectivamente entonces sí nos arroje el concepto adecuado. Entonces sería como ahí la indicación para que puedas tener unos resultados mucho más acotados. Listo, pues nada, agradecerle su participación en este espacio, los esperamos en eventos futuros, esperamos que aprovechen mucho estas sesiones formativas que tenemos pensadas para ustedes. Cada sesión formativa es diferente, también el hecho de que ustedes interactúen hace que sea diferente, que sea una sesión formativa que responda a las necesidades que ustedes tienen. Cualquier inquietud, detrás hay un equipo muy valioso de Publiciencia que está todo el tiempo dispuesto a acompañarlos en lo que requieran. Entonces, no duden nunca en escribirnos. Para las personas que ya tienen nuestros contactos también,
en llamarnos si tienen alguna dificultad, que siempre vamos a estar detrás apoyándolos en todo lo que requieran. Entonces, agradecerle también a André, que fue una sesión maravillosa como siempre. Esperamos también que se hayan ido contentos y con ya, digamos, un poquito más de conocimiento respecto a esa plataforma que es Scopus. Por aquí nos tienen la manito levantada. Ah, bueno, ya la bajaron. Entonces, feliz resto de tarde a todos. Nos vemos en nuestras próximas sesiones. Para las personas que me indican link de asistencia, cuando ustedes hicieron el registro, de una vez ya quedaron allí. Entonces no tenemos el link de asistencia. Es directamente desde el registro. Muchísimas gracias a todos y que tengan un buen resto de tarde. Los organizadores y moderadores. Hola, hola. Hola, hola. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Sí, muy bien. La reunión empezaba a las 16 horas exactamente, tengo entendido.